todos, mi nombre es Hilary Álvarez y el día de hoy me encuentro súper emocionada, extasiada más bien, y todos los sinónimos que vengan. Nada más y nada menos que me está acompañando el actor de doblaje que le da la voz a Ilya Rozanov de Hero Rivalry, o también conocida en español como Más que Rivales. Sergio, bienvenido. Muchas gracias por estar conmigo aquí el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, Hilary. Lo aprecio un montón. Hola a todo el mundo. Un placer estar acá. Un honor. El honor es mío, la verdad. Privilegio. Porque te cuento que yo estoy obsesionada como niñita de 15 años con esta serie. Estoy obsesionada, te lo juro. Eso había visto, que habías visto ya la serie varias veces y que todos los videos que subes respecto a Hero Rivalry tienden a pegar mucho todos tus videos al respecto. Ahí está la comunidad presente. Cuando te vi en los comentarios yo dije, no puede ser. Y te cuento que Ilya es mi personaje favorito, pues, de la serie y del libro también. Yo dije... surreal cuando vi comenzar. Tengo que escribirle. Pero bueno, Sergio, para ir comenzando, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres y cómo fue que empezaste en este mundo del doblaje. Yo soy de Bogotá, Colombia. Estoy haciendo doblaje profesional desde hace unos 2 años, más de 2 años. Digamos que desde mi adolescencia yo empecé a sentir mucha atracción por la actuación de voz. De por sí siempre me gustó todo el tema del teatro, de expresarme. Todo eso me fascinaba, me parecía espectacular. Y en mi adolescencia empezó mi interés viendo los diálogos de los personajes de League of Legends. Entonces dije, qué bacano darle personalidad a algo que no existe. O sea, empezó mi interés. Estudié telecomunicaciones porque justamente en el último semestre estaba la asignatura de doblaje y solo entré por eso. Pues saqué un diplomado en locución, en auxiliar en telecomunicaciones. Y mi experiencia viendo esa asignatura de doblaje, digamos que fue mala, porque el profe que nos enseñó esa materia enseñó cosas muy básicas y diría que las enseñó a medias. No disfruté la clase durante todo ese semestre. Eran ejercicios medio raros, decía cosas que, pues digamos, yo ya tenía un conocimiento previo justamente por mi afición, por todo el interés que tenía. Eran cosas que no tenían nada que ver. Entonces, a partir de esa mala experiencia, yo dije, bueno, o sea, quiero meterme bien en esto, quiero aprender bien, quiero saber cómo es la cosa. Empecé a buscar talleres, empecé a buscar cursos aquí en Bogotá y di con Centauro Comunicaciones, que es la casa de doblaje más importante de Bogotá, que ha tenido proyectos como Cobra Kai, como el show de Cuphead, 13 razones por qué también lo hicieron acá. Entonces tienen un catálogo de producciones importante, relevante. Vi que hacían talleres cada cierto tiempo. Hay 2 niveles de taller, pues el 1 y el 2. Tomé el primer taller como por 2023. Me llamaron como una vez y fue muy chistoso. Mi primer diálogo así, ya de manera profesional, así como trabajo, fue en un reality como de gente que construía casas. Hay un tipo del fondo diciendo, sí, fue la primera cosa que grabé yo. Espectacular. Después de eso dejaron de llamarme, entonces opté por tomar el segundo taller. Después del segundo taller ya la cosa empezó a moverse más. En los talleres siento que me desempeñé de buena forma. Siento que, a riesgo de sonar, digamos, arrogante, pues poseo un talento con el manejo de mi voz, digamos, con este acento neutro, y es algo con lo que yo me siento muy agradecido y muy afortunado. Después de este segundo taller me empiezan a llamar más, todo un 2024 llamados seguidos, personajes hay de fondo, extras, personajes secundarios en series coreanas. De a poquitos fue subiendo la cosa. Digamos que uno de los primeros importantes que tuve, no recuerdo cómo se llama la serie, pero era un personaje recurrente. La cosa es que yo lo hice mal, ya sea por algún bloqueo que tenía, algo, no sé, como que no di la talla y el personaje quedó muy plano, a veces se me salía lo bogotano. Desde entonces como que fueron bajándome un poquito los personajes y ya luego me dieron más oportunidades con otros. Tuve un antagonista en una serie para Netflix, una serie coreana, Typhoon Family, Familia Typhoon. Yo hacía del mal, yo ahí era el antagonista y ahí ya, pues digamos, toda la experiencia previa y sí ya me sirvió. Esa primera prueba que hice mal, eso me sirvió para prepararme mejor, para aprender más cosas. Y ese antagonista entonces hizo que en Centauro entonces dijeran, este tipo es bueno. Bueno, pero definitivamente de lo malo siempre sale algo bueno, ¿no? Yo admiro muchísimo a los actores de doblaje porque cada país tiene su acento y yo creo que por lo menos tanto el tuyo como el mío son bien marcados. Y ahorita que me estabas comentando que se te salía pues tu acento y toda tu experiencia, para mí es increíble cómo los actores llegan a neutralizarlo. Entonces, como entrando en la parte más técnica, ¿qué me puedes contar tú acerca de eso? ¿Cómo aprendes a hacerlo? Desgraciadamente no tengo una respuesta tan clara porque yo desde pequeño veía mucho Discovery Kids, veía muchas caricaturas, entonces como que medio se me fue pegando ese acento neutro a la hora de grabar. De pronto por los nervios
se me llegaba a salir de vez en cuando, pero ese acento neutro yo diría que se consigue escuchando, retroalimentándose con todo este material justamente del acento neutro. Es ciertamente complicado, diría que es de las cosas más difíciles para una persona que está entrando al doblaje, quitarse ese acento, que no se note, que no se siente. Cuando uno es talentoso, uno es talentoso. No, y no es por sonar arrogante, pero es verdad, hay algo que es algo intrínseco en ti, que sale natural. Y bueno, no todo el mundo no lo tiene. Y yo por eso soy súper fanática de la gente que tiene tanto talento en este tipo de arte. Y más a tu edad, porque yo no me puedo creer que con 22 años logres hacer estas cosas increíbles. Y de verdad que me quito el sombrero, te lo aplaudo. Tengo entendido que Ilia es tu segundo protagónico, ¿verdad? ¿Cuál es el primero y cómo llegaste a doblar la voz de Ilia? Mi primer protagónico fue hace algunos meses, fue como por octubre, fue para una película de anime y fue chistoso porque pues normalmente cuando a ti te llaman para grabar, a ti te escriben, oye, puedes venir mañana a tal hora. Sí, sí puedo. Y es como una cita médica, uno llega a recepción, uno se sienta y espera que lo llamen. Okay. Entonces uno sube, hay varios estudios, hay varias cabinas, cada uno con su propio director, su propio ingeniero de sonido, son parte fundamental del doblaje. Los directores son los que a uno guían la voz, guían todo para que uno saque el mayor provecho posible y que el proyecto como la visión que ellos tienen. Y los ingenieros de sonido pues se encargan de grabar, de editar, de hacer todo en tiempo real para que, digamos, ayudarlo a que la voz también se escuche bien. Entonces, con eso en cuenta, uno llega, uno lo llaman, uno lo estudia. Un día sencillamente me escribieron, oye, ¿puedes grabar de 9 a 12? ¿Cómo que de 9 a 12? Tengo otro llamado, primero voy a las 9, luego a las 2, no entiendo. Yo dije, sí, pues sí, no hay problema. Fui, estaba sentado, tranquilito, juicioso, ahí esperando que me llamaran y bajó un director, me saludó, me dijo, hágale que ahorita grabamos un protagónico de anime, perdón. Así que un protagónico. Pues, claro, eso es un baldado de agua. Yo no iba preparada. Sí, nada. Entonces yo lo que hice fue levantarme, empecé como a estirar, como a practicar con la voz. Y el protagónico fue para una película que tiene dos versiones. No se me ve la mano. Hay dos versiones de ese doblaje. Una que salió para cines, que es un doblaje paraguayo, y la otra que es de Netflix, que es donde está mi voz. La película se llama 100 metros. Netflix, grande, ¿cómo no? Ya tú sabes. Hice el protagonista, Togashi. Fue una sesión de 3 horas. Completa, o sea, 3 horas para grabar toda la película. 3 horas grabando toda la película. Wow. De largo, de seguido. Fue una experiencia que me aportó mucho. También fue complicada, fue difícil, fue ardua, fue extenuante. Y ese día, a pesar de haber tenido el protagónico, a pesar de que me habían dicho de que sí, hice un buen trabajo, yo me sentía mal. Yo llegué a la casa muy deprimido, llegué muy triste porque en la grabación pues cometía muchos errores, pronunciaba bien las cosas, no daba la entonación que era. Entonces todo eso pues, me hizo sentir menos, me hizo sentir mal. A los pocos días me dijeron de volver para hacer correcciones. Cuando te llaman a hacer correcciones es justamente eso, o sea, corregir algo que dijiste mal, algo que está a destiempo. Y yo estaba taladrándome la cabeza de que lo hice mal, me van a poner a repetir todo, van a que completamente. Yo estaba asustado. Cuando llegué, las correcciones eran como 5 cosas, dije a destiempo y me tocó repetir. Y fue todo. Y tú te estabas comiendo la cabeza. Claro, yo estaba asustadísimo, yo estaba súper nervioso, yo dije no, pero sí, eso me sirvió también de lección para saber que a veces uno se ahoga en un vaso de agua, a veces las cosas no son tan graves como uno piensa. Me ayudó a sentir un poco más de confianza, en confiar en mi trabajo. Y en diciembre a mí me escriben, fue muy chistoso porque me escribieron, oye, tenemos una serie homosexual con escenas fuertes, ¿tienes algún inconveniente? ¿Te sientes incómodo? Y, no. Qué buena descripción te dieron. Literal. Entonces, pues trabajo es trabajo, yo no tengo problemas, yo no me siento incómodo, yo soy de mente abierta, no hay lío. Bueno, vamos a darle, dijiste. Vamos a darle, tal cual. Lo mismo, llegué a recepción y esa vez también fue chistoso porque estuve esperando ahí, me habían citado a las 4, me pusieron a esperar ahí sentado como hasta las 5:30, 6. No recuerdo por qué me pusieron a esperar tanto, creo que es porque estaban haciendo casting para la voz de Ilia. O sea, ahí mismo, en el sitio. Sí, ahí arriba en el estudio estaba, creo que mirando varias voces, cuadrando todo el tema del proyecto y bueno, me llamaron y yo hice prueba para Shane y para Ilia. Okay. Hice para los dos. Con Ilia, como vi que tenía este acento ruso marcado, entonces traté de hacerlo como medio fuerte, como medio golpeado, medio tosco. Y con Shane sí traté de hacerlo la voz un poquito más delgada, como más tierno, como medio ingenuo también, medio bobito. Bueno, él es medio ingenuo, medio bobito a veces. Me preguntaron, ¿con cuál te sientes más cómodo? Y yo, como soy un sumiso de primera, dije, con Shane, me siento más cómodo con Shane. Pero
pero no, tu voz le queda más a Ilia, entonces haz a Ilia. Yo, bueno, No me diga, señor. Sí, señor. a sus órdenes. Así es. Y empecé a hacer a Ilia ese mismo día. Hicimos el primer capítulo. Increíble. Y nada más grabaste un solo capítulo ese día. Ese día solo un capítulo. O sea que básicamente el 2025 fue tu año. Dos protagónicos, uno tras de otro. Sí. Buenísimo. No, te felicito. Te Muchas felicito gracias. porque si viste mi video, lo dije como 3 veces que mi favorito de todo el doblaje era el de Ilia. En serio, me alegra mucho que mi voz, digamos, haya sido la que más aceptaciones tuvo, junto con la de Scott. Les gustó. Entonces, eso me hace sentir orgulloso de mi trabajo, me hace sentir bien y pues tampoco es como que me vaya a conformar con eso, como, les gustó, bueno, ya, chao. Sino eso me sirve para... De impulso. Sí, para mejorar. Siempre uno lo puede hacer mejor. Uno siempre puede superar los límites. Y en el mundo del doblaje, ¿es necesario que tú veas como todo el material o simplemente en lo que tú vas a trabajar? O por lo menos en este caso, ¿tú qué hiciste? ¿La viste toda o simplemente lo que abarcaba Ilia? Cuando tú llegas a grabar, a ti el director te da unas indicaciones, te dice de qué va la serie, te da una sinopsis básica, te dice cuál es tu personaje, cómo es tu personaje. Son como los parámetros que te colocan y pues tú haces una propuesta con la voz. Yo no conocía la serie, yo no sabía nada al respecto y lo que te digo, a uno el contexto que le dan es una pequeña sinopsis, unas indicaciones de cómo es tu personaje, algunas características importantes y es todo. Uno va viendo la serie conforme uno pues va avanzando en los capítulos y únicamente las partes donde uno sale. Entonces muchas veces uno no tiene contexto de muchas cosas. Yo pensé que eso era algo como que se los ponían de antemano, como que te llaman y te dicen, mira, vas a grabar esto. Entonces uno como que le da tiempo de procesar, de prepararse, tú sabes. Es una de las cosas más complicadas de ser actor de doblaje y es que en un producto original, en una serie, en una película, los actores tienen pues mucho tiempo para estudiar sus personajes, para darle matices, para irlo formando así bien bonito. Y uno se enfrenta a verlo e intentar repetirlo o de pronto proponer otra cosa, pero que aún así sirva. Es una agilidad mental muy, muy bestia. Hablemos de que en la versión original Ilia tiene acento ruso. Es muy, muy, muy importante. Y yo creo que a la gente le va a interesar lo que tienes que decir acerca de esto. Notamos que en español no lo tiene. ¿Cómo se toman esas decisiones? Esas decisiones, digamos que es una jerarquía de cargos. Yo solo pongo la voz. Yo hago lo que me diga el director. El director hace lo que le dijeron sus superiores. Entonces se vuelve un teléfono roto. Tampoco se trata de buscar culpables. Por la razón que sea, que la desconozco completamente, pues no se dio la indicación, no se especificó de que el acento ruso era tan importante. Porque yo me vine a enterar de eso leyendo los comentarios. Yo realmente no sabía que ese acento ruso tenía esa magnitud para la trama y el desarrollo de Ilia. Yo no tenía ni idea. Es importante saberlo porque tú sabes que uno como espectador no conoce estas cosas, ¿no? Que pasan como detrás de escenas, digamos. Y es bien interesante como conocer esos detallitos. Sergio, ¿hubo alguna escena que tú recuerdes que tuvieron que modificar bastante en comparación a la original? Recuerdo una en específico. No sé si es que yo la estoy interpretando mal, pero es cuando Ilia está en la piscina, está ahí jugando con unos niños, con otra gente y se pone a decir un montón de incoherencias para mí, como que habla muy raro. Es como dice, no, tú eres su papá, no, vete de aquí. Entonces dices un montón de cosas y a mí se me hizo muy raro decir eso. Digamos que entendiendo el contexto de la importancia del acento ruso, yo lo que interpreto es que en ese momento de la piscina no se expresaba bien, no sabía cómo hablar, por eso Shane se reía. Digamos que eso cambió mucho porque como está el acento tan neutro en Ilia, de pronto el contexto ya cambia mucho y ya no es que no sepa hablar inglés, ya no es que sepa expresarse, sino que sencillamente está diciendo un montón de tonterías. Creo que es la escena que más le cambiaría el contexto. Hay algunas escenas que cambian por la adaptación, entonces son detalles de expresiones, palabritas sueltas. Sergio, una pregunta que yo te tengo que hacer y es en algo que tenemos que entrar, es acerca de las escenas picantes. Tenemos que entrar en esos detalles porque es una de las cosas más características que hay en el show, por supuesto, pero va más dirigida a ti en el sentido de que cuando uno lo actúa en persona, se sabe que hay como un ambiente, hay diferentes factores como herramientas, ¿no? Es como algo más tangible. Pero en el caso del doblaje, tú simplemente tienes tu voz. ¿Cómo se abordan esas escenas? Depende mucho del actor, depende mucho de la comodidad que sienta dentro del estudio. De pronto hay algunos que les da pena, hay algunos que les da vergüenza y pues abordan de diferente forma. El director trata de llevar el hilo, trata de llevar el ritmo. A veces dejan que uno sencillamente se deje llevar por la escena, que uno emule lo que uno está viendo, esa sensación
vocalizaciones, esos sonidos. Entonces diría que siempre sí es complejo. Y por lo menos Sergio, ¿cómo lo aborda? Yo lo abordo de una manera profesional. Mi director pues ya es un tipo mayor y la ingeniera de sonido pues es una mujer. Normalmente uno se sentiría pues como presionado, como incómodo, pero yo me lo he tomado de manera profesional, a veces hasta de manera graciosa. Claro. O sea, no porque, son gays, qué gracioso, sino por el contexto de la escena, que uno tenga que replicar los sonidos, los gestos, las palabras. Pues muchas veces me hacía reír, muchas veces me daba risa las cosas que se decían, también como para aligerar un poquito el ambiente. Y yo lo que hacía era dejarme llevar, sencillamente dejarme llevar. ¿Cómo se sentiría que, no sé, que Shane me estuviera tocando, me estuviera haciendo una felación o yo a él, replicar los sonidos? Entonces creo que fue un trabajo más profesional de mi parte, digamos un poquito técnico en el sentido de los sonidos, pero también hubo cierta intimidad con el material para yo, pues, digamos, dejarte llevar y entrar como en ese ambiente. Entonces, sincronizar las respiraciones, los gestos, todo, también fue un ejercicio un poco íntimo. Ay, me encanta. Me encanta. Súper interesante. Sabemos que Ilya es un personaje súper querido gracias a que la serie se ha convertido en un fenómeno. ¿Cómo manejas tú esa responsabilidad? Es chistoso porque a mí desde minuto 1 me dijeron que la serie era importante, que la serie era muy relevante, y yo digamos que nunca me lo terminé de creer, no porque no confíe en la serie, no porque no vea la repercusión que está teniendo, no porque no vea el boom que está haciendo ahorita, sino porque, como te digo, o sea, yo lo abordo de una manera profesional. Entonces no es tanto la presión de qué va a decir el fandom, de qué va a decir la gente que ama esto, les voy a arruinar lo que a ellos les gusta, les apasiona. Para nada. Sino es más una sensación de tengo que hacer bien el trabajo porque es mi trabajo, porque tengo que hacerlo bien, tiene que salir de la mejor forma posible. Y si lo hago de la mejor forma posible, pues a la gente le va a gustar. Ahora otras personas que no, y pues está perfecto. O sea, no le puede gustar a todo el mundo. Entonces no sentía esa presión de ay, ¿qué dirá la fanaticada? Sino era esa presión de tengo que esforzarme con esto para que me den más protagónicos. Buena manera de pensar, claro. A mí me gusta, yo soy fan. Y yo, cualquier excusa que tenga para ver la serie, la voy a tomar. Te cuento que yo siento que el doblaje es algo bien importante para las historias, porque lo hace como accesible a otras personas, ya sean discapacitados o como lo que estamos hablando de esto de los gustos, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que prefiere ver como la versión original? Como que se animen a ver el doblaje porque vale la pena desde tu punto de vista como profesional. Como profesional lo veo de la misma forma en que tú lo describes, y es que el doblaje en síntesis es traducción, y la traducción es para que un proyecto, un material audiovisual llegue a más personas, llegue a más gente. Eso es el doblaje, generar esa amplitud, esa globalización de algún producto, de una película, de una serie, de un corto, de lo que sea. Entonces hay gente que pues sí es purista con las series, con todo esto, y está bien, no hay ningún problema con eso. Les diría a esa gente que capaz véanlo por curiosidad, no por gusto, no porque pues obviamente si prefieren la versión original, pues vean la versión doblada como por curiosidad, por ver qué pasa. Y yo diría que a esas personas, bueno, no solo a esas personas, sino en general, que está bien tener opiniones, está bien tener sus puntos de vista, sus posturas, pero que lo sepan argumentar, porque yo vi mucha gente también que le estaba tirando comentarios de odio al doblaje, y pues está bien que no les guste, está bien que les parezca un asco, está bien que les parezca horrible, pero ¿por qué? ¿Por qué? Por el ritmo, porque no son voces a las que están acostumbrados. Creo que es muy importante uno tener ese sentido analítico, ese sentido para argumentar, porque lo que digo, o sea, no está mal. Si a mí me dicen que mi doblaje es horrible, yo no voy a decir, no, eres un imbécil, ¿por qué no te gusta si es bueno? No, es un ejercicio de escuchar, ¿por qué crees que es horrible? Y eso es la diferencia entre tirar odio y uno tener una opinión, que tener una opinión está fundamentada en hechos, en argumentos que uno tenga. Tener una base detrás de eso, no simplemente hablar por hablar. Efectivamente. Entonces, si no les gusta el doblaje o algo, está bien, está perfecto, pero ¿por qué no les gusta? Y si les gusta el doblaje, perfecto, ¿por qué les gusta? Entonces, invito es más que todo a hacer ese ejercicio de introspección, de analizar las opiniones. Creo que muchas veces a uno lo llega a sesgar. Muchas veces uno se cierra una sola idea y uno no está viendo nada, uno está viendo solo para el frente. Sí, está en un mundo cuadradito y no sale de eso. Exactamente.
Sergio, vamos a ir cerrando y para esto yo te voy a dar la cámara a ti solito para que invites al público, a los espectadores a disfrutar de tu trabajo y a que puedan ir a ver Más que Rivales en HBO Max. Yo soy Sergio Garzón, soy la voz de Ilya Rosanov en Más que Rivales y los invito a ver este bonito doblaje colombiano, bogotano y prueben a ver si les gusta mi voz como Ilya y deberían ir a ver cómo me como a Shane. Increíble, increíble, me encantó. Mejor no lo pudiste hacer. Sergio, muchísimas gracias. Fue un placer conocerte, de aprender, porque como te digo, a mí me encanta aprender cosas nuevas y esto fue increíble porque me da como ese vistazo a este gran mundo del doblaje. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muchas gracias a ti. Y bueno, que venga más cositas buenas. Ojalá, también para ti, que sea mutuo. Gracias.